Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de GCI Radio. Creciendo con Berenice Financiera. En este programa no solo hablamos de números, ahorro e inversiones, retiro, seguros y viajes. Hablamos de la vida, datos que importan, consejos prácticos y comparto mi propia experiencia donde todos hemos estado arriba y abajo, pero siempre con un enfoque real, porque el dinero está en todo lo que hacemos. Esto no es solo un programa de finanzas, es tu espacio para aprender, crecer y sentirte empoderado. Bienvenido a Creciendo con Berenice Financiera. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Creciendo con Berenice Financiera. Buenos días, Sara. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por compartir con nosotros. Híjole, ahora sí que comenzamos la semana con un tema, bueno, yo no quiero dejar pasar el tema de la selección, ¿no? Híjole, qué buen partido, lástima que no pudimos calificar, pero soy poco fan del fútbol, pero cuando se trata de estos partidos, híjole, la verdad, cuánto ha mejorado la selección. Digo, no soy experta, pero me pareció que fue muy buen partido, muy buen desempeño el de la selección. Y pues bueno, nos quedamos en nada más en la pregunta, ¿no? Y sí, pero creo que pueden seguir por buen camino y pues bueno, y también veré, no puedo dejar a un lado, te estaba viendo el comercial. Qué bonito comercial el que tenemos de nuestro patrocinador Café Frida. Híjole, se ve y se antoja un cafecito de Café Frida, ¿a poco no? Sí, la verdad es que el cafecito con lo que quieras acompañarlo. Lo Y que más con el sea. frío, ¿no? Fíjate que con estas temperaturas definitivamente sí se antoja el cafecito, pero pues bueno, quienes pueden, pues vayan, compren café molido Frida, está delicioso. Sí, Así es, pero bueno, Bere, pues aquí estamos, tú platícanos, dinos, ¿qué te gustaría? ¿Qué hacemos? pues mira, la realidad es que, como bien lo dice el título, ¿no? El ABC de los mercados. Fíjate, Ara, que muchas veces, pues, yo creo que uno ve las noticias y escucha frases, ¿no? Creo que esto del día a día es bien importante. A mí me gustaría compartirlo precisamente con la audiencia, ¿no? Como el ABC desde cero de los mercados. Pero, ¿qué es los mercados, no? Yo siempre, la verdad, también en algunas ocasiones veo las noticias y escucho, sube el dólar, ¿no? La bolsa se cayó, la inflación aumentó, la Reserva Federal, algo pues sucedió. Entonces, sinceramente, muchas veces creo que no soy la única y a lo mejor mucha audiencia eso pensamos, "Ey, ¿y eso qué? ¿No? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿No? Porque en una guerra en otro país hace que yo pague más por la gasolina? A lo mejor eso lo desconocemos, ¿no? Porque el mundial, inclusive, ¿no? El mundial mismo, toda esta eventualidad que inclusive está en nuestro país, ¿por qué puede mover nuestro dinero? ¿Por qué inclusive cuando hay elecciones, qué es lo que hace que este dólar suba, que sube contra qué, contra mi peso, pero cómo, o sea, realmente creo que esa parte muchas personitas no las comprendemos, ¿no? Entonces, pues Sara, tú eres la experta en casa de bolsa GBM y pues entiendes perfectamente todo esto, ¿no? Entonces quisiera saber que nos expliques como si yo tuviera a lo mejor, no sé, soy una persona de 10, 15 años, ¿no? Que quisiéramos conocer esto, ¿qué realmente son los mercados?
Pues mira, podemos, vamos a tratar de hacerlo. Pues digo, los mercados no es otra cosa más que algo con lo que estamos tan familiarizados como cuando vas a hacer tu súper. Tú como ama de casa, tú como profesionista, como finalmente persona de a pie, como tú, como yo, Ujú. vamos y tenemos necesidades en nuestra alacena, en nuestra cocina, en nuestra casa. Entonces, para todos hay un lugar en común que es un supermercado, ¿no? Llama de la marca que tú quieras ponerle, pero hay un supermercado. Y ahí es donde vas a encontrar todo. Muy específicamente, por ejemplo, si te enfocas a lo que es la comida, podemos decir que la misma lechuga que va a comprar tu vecino, que va a comprar el de la colonia que está a tus alrededores, el del otro municipio, básicamente la misma lechuga que tú vas a comprar, ¿no? Ujú. Y mismo jitomate, cebolla, etcétera. Pero cada persona le va a poner su toque, cada persona le va a dar el sabor que le agrada, con lo que se siente a gusto comiendo, ¿no? Y lo mismo pasa en el mercado de valores. Todas las instituciones financieras, todos los analistas, todos aquellos administradores, managers de los fondos de inversión, de ETFs, etcétera, todos vamos a ir al mismo lugar a comprar. En México, la Bolsa Mexicana de Valores. Es ahí donde vas a encontrar para hacer tu ensalada. Encuentras desde lo más conservador que son los CETES, vas a encontrar desde lo más acciones que son más volátiles, con un mayor riesgo, y no porque necesariamente riesgo signifique pérdida, sino el riesgo significa que podrás tener una minusvalía que te va a atorar en el tiempo y que pues si quieres disponer de ese dinero te vas a tener que frenar un poquito porque vas a tener que esperar a que vuelva a regresar al precio en el que compraste y además permitirle alcanzar una ganancia que te haga sentir bien. Entonces, los mercados, cuando hablamos de mercados, es la adquisición de valores que le van a permitir a tu dinero fortalecerse, crecer, ayudarte a ti a generar riqueza. No sé si con esto más o menos, Bere, me Sí, gustaría que quieras añadir algo. de hecho, entonces podemos entender que los mercados, digamos, es una enorme tienda, un enorme tianguis que en sí representa la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Así Y en es. donde todos como clientes vamos y compramos, y todos como empresas van y se venden o se Así es. ofertan, por así decirlo, ¿no? Así es. Entonces, Y también tienes compramos, Viva. Hoy ya tienes también a Viva, ¿no? ah, exacto, que Es como son dos, decir el Soriana y el Walmart. En ok, los dos encuentras lo mismo. lo mismo, y al mismo precio y todo, solamente que será, a lo mejor los puede diferenciar un poquito el servicio, ¿no? Los puedes diferenciar el servicio, inclusive también los costos, porque lo que sí es bien cierto es que si vas a una tienda y vas a otra, dices, oye, es que en la que fui estaba 10 centavos más abajo o un peso más barato la lechuga que iba a comprar, ¿no? Y lo mismo pasa con la bolsa y con Viva. Puede ser que, como bien dices, un factor puede ser el servicio, y el otro factor también puede ser costos, y definitivamente un factor bien importante es el que el mercado no, en la semana pasada fíjese que pasó algo, que la Bolsa Mexicana de pronto, pues no podías, querías comprar acciones, no podías, porque se paró, y Viva mientras, qué bueno que estaba, porque ellos sí estaban operando. Entonces, las instituciones, ahora sí que los operadores, se volteaban con sus instrucciones a Viva. Entonces, viene siendo ahí como que un buen amortiguador para este tipo de casos, Bere. Ok. Y por ejemplo, ahora, en dado caso, cuando decimos, no, es que la empresa cotiza a la bolsa, ¿no? Es una empresa muy bursátil. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? ¿Cómo si una empresa puede estar en la bolsa y por qué otra no está en la bolsa? ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede entrar? ¿Cómo no? O digo, de repente muchas veces, ¿no? Empezamos a escuchar una empresa nueva, una startup, y de repente, pum, 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 empieza a crecer y ya está cotizando.
Así ¿Qué es. significa eso? Una empresa bursátil quiere decir que es una empresa de fácil intercambio, de fácil comercialización, sosteniendo este mismo ejemplo cuando vas a comprar al súper. La bursatilidad significa el volumen y lo rápido que puedes comprar o vender esa acción, porque bien es cierto, hay acciones o ETFs que no puedes comprar tan rápido o vender tan rápido porque no tienes una contraparte que te esté comprando, como por ejemplo una acción que es súper intercambiada es Nvidia, ¿no? Nvidia sí Ujú. está a ver quien quiera vender porque quiere tomar utilidades, pero va a haber otra parte que va a querer comprar porque acaba de entrar al mercado, porque va de largo plazo y porque sigue viendo que hay crecimiento en esa empresa. Entonces podemos decir que es el movimiento, la flexibilidad que hay para intercambiarlo, para comprar y vender. Miren, si lo quieren ver como una marca, por ejemplo, se me ocurre el jabón, ¿no? Como que Ujú. hay marcas que fácil, solitas se venden, ya no tienen que hacerle Sí, promoción, ya no tienen que hacer más nada porque pues tú vas y ya tienes, pues este como que es el que más se vende, ¿no? Es el que más sí. se mueve, ¿no? Y es de donde en los supermercados inclusive es donde ves más stock. Entonces, en el mercado realmente la versatilidad va en el enfoque de la empresa con mayor movimiento y fácil intercambio, compra y venta. Y ahora digo, ya cerrando un poquito esta parte, yo como cliente, yo tengo mi dinero, ¿puedo ir directamente a la casa de bolsa a decir, ah, quiero esto? ¿O es a través de algunas, o cómo puedo acceder a esto? A la casa de bolsa, sí puedes ir directamente. A la Bolsa Mexicana de Valores, no, porque justamente tenemos esta parte de intermediarios, ¿no? Ujú. Tenemos, en la casa de bolsa, tú puedes ubicar eh, la que, la que creas que sea para tu beneficio, después de que te has tomado el tiempo, porque es bien importante que te tomes el tiempo de investigar que en efecto sea una institución regulada, Mm. supervisada por la Comisión Nacional de Banca de Valores, previamente autorizada por el SAT. Y esta institución también es importante que revises las comisiones, los costos, que tú te sientas tranquilo, tranquila de la persona, que te dé confianza en la persona que te atiende. A veces, y Ujú. fíjate que es bien importante el clic que haces con tu asesor, Sí, porque recuerda que vas a estar administrando y vas a estar trabajando algo bien importante, que es tu patrimonio, tu dinero, tu trabajo, tu ahorro, ¿no? Entonces, que esa persona que está frente a ti comprenda y empate o tenga empatía por tus necesidades, va a permitir que puedan hacer una buena estrategia. Pero sí, Bere, tú puedes ir directamente a la casa de bolsa. Digo, en México tenemos todos los bancos, de hecho, la mayoría tiene su propia casa de bolsa, un Santander, un Scotiabank, Banamex. Está, por supuesto, hay otras casas de bolsa como Actinver, inclusive, pues, la firma que representamos, que es GBM. Entonces, tú puedes escoger, tú tienes un abanico de opciones para escoger. Insisto, lo que importa es que investigues tus costos, la empatía, que realmente estén los instrumentos acorde a tus necesidades. ¿Y a qué me refiero en concreto, Bere? Si vas a hacer, si dices, oye, Ara, quiero, fíjate que voy a necesitar este dinero en los siguientes 6 meses. Entonces, quiero ponerlo a trabajar, quiero que genere, quiero que no esté ocioso mi dinero. Y hicimos un video bien padre, no sé si alguna vez se los he compartido, si no se los comparto, donde ponemos a ejercitar el dinero en vez de que se quede ahí todo ocioso, aburrido, lo ponemos a trabajar, ¿no? Y de esta manera tu dinero va a crecer y te va a ayudar a generar, a acumular, a generar riqueza. ¿Y de qué manera es? Bueno, pues te buscamos un instrumento, porque ya me dijiste lo importante. Vas de corto plazo, 6 meses, menos ujú. de 3 años es corto plazo, de 3 años a 5 años, mediano plazo, y de 5 años en adelante ya podemos decir que es un largo plazo, Largo ¿no? plazo. Pero en el corto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscarte un instrumento totalmente con el menor riesgo, porque esa es Ujú. otra cosa importante, ver, quien te diga no tienes riesgo, la realidad es que
Todos los instrumentos son con riesgo, inclusive hasta Con un mismo riesgo. sete tiene Fíjate. riesgo, que es el chiquititito, que es el mínimo, mínimo, o sea, es una microcosita, pero al final, pues, conlleva el riesgo. Entonces, para ese tipo de necesidades, pues buscas invertirte en CETES, en bonos Ujú. gubernamentales, en algo que no implique volatilidad, que esa es la palabra, ¿no? Porque a veces te dicen, no tiene riesgo, no, todo tiene riesgo. Lo que quiere decir el asesor es que no hay volatilidad. Está tu dinero más la tasa o el rendimiento que te vaya generando, dependiendo cómo lo hayas adquirido, ¿no? Entonces, desde ahí ves que estás con un profesional, porque muchas veces, bueno, 6 meses, mira, vamos a meternos en este fondo o en esta acción y vamos, no, o sea, No, porque ya es de largo plazo. eso ya es de largo Sí. plazo, ver, y te vas a exponer. A lo mejor te sale, decía una clienta recientemente, oye, es que esto es una jugada. Bueno, cuando estás haciendo eso, pues sí, es estar jugando con tu dinero. Te puede salir la jugada, al asesor le puede salir la jugada, ojalá que sí. Pero y justo, y creo que más adelante vamos a entrar en esta materia, ver, pero a veces no sabes qué pueda pasar afuera, ¿no? Y Exacto. por afuera me refiero desde los países que te rodean, los conflictos internamente, o sea, pueden pasar una serie de cosas, ¿no? Sí, digo, antes de entrar a este tema, que es ya como la razón del programa, pero quisiera que nos explicaras un poquito por qué el CETE sí tiene ese riesgo. Sí es mínimo, ¿no? Los emite el gobierno, pero ¿cuál es ese riesgo real que sí hay? Porque muchas veces realmente sí las personas que usamos instrumentos o que decimos, bueno, vamos a empezar a comprar CETES. ¿Por qué? Porque me lo están recomendando. Pero es bien importante conocer esto de Sí, ese riesgo que realmente todos los instrumentos sí lo tienen. es correcto, todos. Miren, lo más conservador es todo lo que genera como deuda el gobierno, ¿no? Toda la deuda que emite el gobierno relativamente es la que menor riesgo tiene. Que es el CETEC no es otra cosa más que es la abreviatura de los certificados de la tesorería de la federación, ¿no? De ahí que traen plazos 28, 91, 182 y 364 días. ¿Qué es lo peor que podría pasar, Ver? ¿Y por qué es que, pues sí, todos estos instrumentos llegan a tener riesgo? El riesgo aquí es que el gobierno incumpla, Ujú. ¿no? Que de pronto vayas y les toques a los de SET en directo, por ejemplo. Oye, fíjate que ya se cumplieron mis 28 días o mis 364 días y quiero mi dinero. Y que te digan, no, pues fíjese que no. Entonces, digo, hoy en día, afortunadamente, dentro de lo que cabe y encomillado, no estamos a ese nivel. Pero, por ejemplo, en Venezuela sucedió, ¿no? De hecho, Mm, recordarán que la gente, imagínense que tan así el dinero ya no tenía valor, que la gente comenzó a hacer con sus billetes bolsas, ¿han visto estas bolsas de M&M's, no? Que son como cuadritos tejidas. tejidas y van Sí. haciéndolo. Digo, a mí me tocó ver en Centro Histórico un venezolano ya hace unos buenos años, no, ya tiene, es más, todavía no entraba ni maduro al Saba Chávez. Entonces el Ajá. muchacho vino y con sus billetitos empezó a hacer figuritas y todo, y las vendía, porque el dinero dejó de tener valor en Venezuela, Exacto. porque el gobierno incumplió con sus obligaciones. Entonces, por eso es que no podemos decir que es cero riesgo. Todos los instrumentos Exacto. tienen, aunque sea un mínimo, el que sea un riesgo del 0.01 ya es riesgo. Es riesgo. Entonces, en México, tranquilos, afortunadamente todavía no No, vemos y no, ese esperemos que no escenario, pase. toda madre que no lleguemos, ¿verdad? Sí, no. Pero espero haber respondido a la pregunta, a ver, realmente es eso. Sí, ok. Sí, de hecho, bueno, poco a poco vamos a ir como abordando esta parte, pero precisamente, ¿no? ¿Por qué las noticias que yo escucho sube, baja, inclusive si mañana anuncian una guerra, ¿por qué se escucha que baja la bolsa? Pero más que nada, ¿por qué impacta en mi bolsillo? O sea,
más bien, ¿por qué me debería interesar esto? Porque a muchas personas realmente no nos interesa ni siquiera escucharlo, ¿no? Noticias, sí, bye, le cambio, ¿no? O muchas, inclusive personas, quizás por salud mental también, sabemos que muchas veces hay cortinas de humo, hay falsa información, desafortunadamente, pero ¿por qué sí deberíamos interesarnos y más que nada entender los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando anuncian una guerra? Explotó una bomba, ¿no? No sé, se incendió en algún lugar, hubo un terremoto, ¿no? Eh, Exacto. ¿Por qué cambia el dólar inclusive todos los días, ¿no? Todos los días abriendo mercados se anuncia el tipo de cambio a la compra, a la venta, ¿no? Muchas veces inclusive tampoco entendemos qué es, por qué hay dos precios del dólar, a la compra y a la venta, ¿no? O sea, todas esas cositas, ¿qué es lo que sucede con las noticias, Sara? Pues mira, las noticias definitivamente van a ser un detonador de lo que pase en los mercados financieros, porque es digamos que son el termómetro de hacia dónde se puede dirigir un país o hacia dónde se puede dirigir un sector o simplemente las noticias pueden ser tanto positivas como negativas definitivamente, pero porque sí es importante seguirlas, porque te va a permitir tomar decisiones a tiempo o a tu asesor o junto con tu asesor te vas a permitir tomar decisiones a tiempo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una guerra, que es lo que más hemos venido últimamente viviendo, ¿no? En 2022 tuvimos el conflicto que hoy sigue con Ucrania-Rusia. Y ahí, Bere, recordarás que uno de los problemas principales que tuvimos fue el desabasto de los chips, ¿no? El sector de semiconductores fue el más golpeado porque Ujú. simplemente es las noticias, también me voy a dar un paso atrás antes de continuar, hay una palabrita que es global, ¿no? Tiene pues ya algunos buenos años, décadas, esta famosa palabrita global, que de ahí nació la Unión Europea, ¿te acuerdas? Porque todo comenzó a globalizarse, porque Globalización, exacto, la globalización, todo está relacionado con todo. participamos. Entonces, las noticias a veces, aunque las escuchemos que pasó en Europa, que pasó en Asia, que pasó en otra parte, menos en tu país, no quiere decir que no te vayan a afectar, por el contrario. En pandemia, por ejemplo, ¿qué pasó cuando empezó China comenzaron a avisar, a decir, oye, está creciendo y está creciendo y está creciendo el tema del ¿cómo se Coronavirus. llama? Esta cosa. ¿Y qué pasó a México? O sea, yo me acuerdo perfecto, íbamos a hacer un viaje en mayo, no es cierto, sí, en mayo, y oh, sorpresa, o sea, esto comenzó a escucharse por ahí En de octubre, marzo. noviembre, Bueno, del año del 2019. otro lado del mundo, exacto, del otro Sí, lado sí, del sí. mundo. ¿Y tú qué pasaba? Tú pasaste una Navidad perfecta, porque eso lo Ujú. escuchabas, y si es que lo escuchaste también. Y lo escuchabas muy lejos de ti, ¿no? Estaba como, ahora sí que decías, ay, si está del otro lado del mundo, no va a pasar nada. O como que no pasó nada. O sea, me acuerdo Exacto. perfecto. La segunda semana de marzo, me acuerdo que a mi hija dije, no, antes de que cerraran el colegio, que fue por ahí del 17 de marzo, ¿no? Ujú. Dije, no vas, porque no se sabe qué está pasando ya aquí, ¿no? Y entonces resultó ser que esa noticia que traías muy lejos de que había un virus, que se está desencadenado, que estaba causando muertes Muertes. Y que no sabías ni qué masivas, era, ¿no? y no había, exacto, y no había con qué erradicarlo, porque no había El la cura, medicamento, ni la el vacuna, nada. medicamento, porque era algo nuevo. Entonces vino a parar la economía en todo el mundo. ¿Cómo nos afectó esto? Tú lo viviste. Te afectó, dependiendo de tu giro, de tu sector, hubo sectores que se beneficiaron, hubo otros sectores que terminaron con ellos y básicamente fue Ujú.
El turismo se ve muy afectado, tú estás familiarizada con esto, Bere. Ujú. Los restaurantes, todo lo que era la cadena alimenticia se vio afectado, sí y no, porque ahí lo que hicieron, fíjate que bien rápido, ¿no? A A domicilio. domicilio, a domicilio. Las empresas de servicios, algunas se beneficiaron muchísimo. Las de Ujú. tecnología ni Ni se se diga. diga. Desde entonces, el sector de tecnología ha crecido a números exponenciales que de verdad, a lo mejor así, ay, ahora no inventes, estás como que cucú. Revisen la historia, no me crean, revisen la Sí, historia. Hay sí, sí, sectores que sí. crecieron 1 a 100. Imagínate, o sea, Sí, duplicaste tu dinero y bueno, y con el pasar del tiempo ya hasta lo triplicaste, dependiendo en qué triplicaste. momento hayas entrado. Oye, Araceli, ¿y qué sector que en particular? Pues tú dices sector tecnología, pero pues ¿qué eran las empresas? ¿Cómo yo lo veía, cómo lo veo en la bolsa? Un Netflix subió porque las plataformas se volvieron prioridad. O sea, increíblemente. ¿Por qué? Porque muchos, Exacto. ¿con qué entretenían a los niños? Pues, porque las escuelas no estaban tampoco preparadas para dar Para clases todo en esto. casa. Ya después, sí, ya en los siguientes meses adoptaron un modelo porque lamentablemente a muchos niños se les quitó mucho tiempo de relación con sus pequeñitos. Digo, mi hija, por ejemplo, en Y su del casa deporte. de deporte, ella estaba entrando a primero de primaria, segundo, o sea, apenas empezaba ahí. Y afortunadamente en nuestro caso, la escuela traía este modelo, no lo había hecho, pero ya eran aulas que afortunadamente ya estaban súper preparadas. Lo único que les hacía falta, en ese momento les hizo falta, fue tener una banda ancha, anchísima, yo diría, de internet. Entonces, empresas como Telmex, por eso lo comento, Se para que vayan viendo beneficiaron. la relación, cómo todo va relacionado con todo. Telmex, bueno, Infinitum, que es la empresa, ¿no? Infinitum. De Telmex, se benefició, pagó las ventas de aquel entonces se elevaron y a la fecha se quedó ese sector y por eso es que decimos sector tecnología sube. Las computadoras, empresas como Hewlett Packard, como Dell, como Lenovo, Apple incrementó, en todas ellas Sí. incrementaron sus ventas porque comenzamos a comprar por necesidad, porque ya no era una cuestión de lujo, ¿no? Sino hubo la necesidad de tener que comprar o la tablet para tu trabajo, para Para tu las escuela de clases tus de los hijos. niños. Entonces, se generó una necesidad. Y después de que ya tienes el servicio de internet, que ya tienes que comprar el aparato, que ya tiene, ahora es el servicio De la de, aplicación. de las aplicaciones, que hay también cuántas aplicaciones nuevas surgieron Sí, y se exacto. empezaron a meter, a dar, a cubrir necesidades. Ahora sí que como los grandes inteligentes vieron una necesidad y a cubrirla, y esos son, soy personas muy, muy ricas. Entonces, por eso es que sí, las noticias sí te impactan. Una guerra, decíamos ya con la de Ucrania, pues nos vino con el desabasto. O sea, ya veníamos de la pandemia, por eso lo saqué a colación. Ujú. Ya veníamos de la pandemia con este desabasto porque los aparatos ocupan estos chips, que eso es súper conocido por todos, Sí, desde tu automóvil, tu microondas, lo decíamos en el programa pasado con Clau, ¿no, Bere? exacto. Tenemos esto, entonces ya veníamos con este tema y entonces ahora viene la guerra. Y y no nada más fue eso, ahí fue también un tema con lo que fue los granos, ¿no? De pronto, en el mercado hay digamos, una cajita que Sector, es de ajá. materias primas. ¿Qué son esas materias primas? Encuentras los granos como el Semillas. arroz, ¿mande? Las semillas, ¿no? Las semillas, trigo,
café, el café es muy volátil. Por ejemplo, aquí Bere también hay otro tema, ¿no? Las noticias de si hay huracanes, que si hay terremotos, ¿no? Creo que por ahí lo leía también que había esa duda, ¿no? Los terremotos, los huracanes, las lluvias excesivas. Por las siembras, ¿no? ¿Por qué todo eso viene a ser Sí, relevante? afecta, exacto. Porque por ejemplo, en el caso del café, para los expertos, de pronto, incluso nuestro patrocinador, ¿no? Frida Café puede decir, oye, pues el café me subió muchísimo, pero ¿por qué me subió mucho? Porque la siembra, porque la cosecha del café se vio afectada por tanta agua, o llegó el O la huracán y escasez también. arrasó con los plantíos, ¿no? Entonces, todo eso, por supuesto que nos afecta y por eso es que se vuelve más caro y por eso es que llega cuando tú vas al súper y de pronto te encuentras con la novedad de que, caray. Ya subió un buen. Mi frasco de 100 gramos que compraba, pues no sé, en 100 pesos, llego 15 días después y como 120, o sea, un 20% me estás diciendo que subió. Sí, así llega a pasar. Y vuelves a ir a lo mejor en 3 meses después y ya lo encuentras en 105 y dices, ay, bajó y hasta te emocionas y te llevas dos. Sí. ¿No? Bueno, pues por eso ves incluso esa este variedad. efecto que dice Sara, sí, también recuerdo mucho y creo que muchos no también lo recordarán o quizás ni lo notaron, ¿no? Pero anteriormente el empaque de los productos era más grande, tenía un precio estable, ¿no? De repente empieza a subir, ¿no? Por el tamaño. Y de repente yo considero que hubo poco consumo por ese incremento de precios, que de hecho fue casi reciente de pandemia. eh, Sí. o sea, posteriormente a pandemia. Bueno, durante pandemia, pero casi cuando ya había vacuna y todo. Y de repente el empaque, pero fue así, ¿eh? Fue como bien dices, de 15 días para otros 15 días. El empaque ya era más pequeño con un costo menor, pero el empaque ya era reducido y los tamaños de los productos eran reducidos, o sea, simplemente en galletas, en todo ya era Sí. más chiquito, mejor precio, digo, al final del día, porque se había incrementado bastante, pero te llevabas menos producto. Y fíjate que eso, Bere, lo estamos viviendo ahorita, porque, Todavía. ajá, y fíjate que desde que inició el año, ¿qué es lo que ha pasado? La materia prima para las empresas se ha visto afectada, ha subido en México, un problema que tenemos grave. El arancel. Esto, ¿mande? Los aranceles también, ¿no? Los aranceles, pero internamente el problema que traemos es el crimen organizado, la delincuencia. En Michoacán, por ejemplo, está este cobro de pisos, ¿qué es lo que has visto? Un limón, el kilo de limón carísimo, bueno, hasta la Sí, cebolla, jitomate, y pues bueno, a su vez pues hay productos, por ejemplo, las empresas que hacen las esencias para los alimentos, para los productos de limpieza, pues necesitan esa esa esencia materia. porque necesitan ese extracto, esa materia, ese extracto del limón, de la rosa, por ejemplo, las rosas, esa la flor tal cual. ¿Qué pasó? Pues con el frío, con las Se temperaturas quemaron. extremas también, o sea, la producción, a veces por más que las cuidan, o se vuelven, es tanto lo que tienen que tener cuidado que se sube mucho de precio y entonces las esencias vienen a subir y entonces tú cuando vas al súper las cremas las ves más caras. Y esto que me comentas, Bere, por ejemplo, Bimbo está atravesando por un tema de precios, ¿no? Y eso que tú comentas también tiene su nombre y se llama reduflación, que no es otra cosa más que un empaque con el mismo precio,
pero con menor producto. Y eso Ujú. se da mucho en el jabón. Tú date cuenta cuando en el jabón de polvo, pues la mayoría, en los alimentos les decían En Bimbo. shampoo también. Exacto, o sea, ya no compras un litro, digo, hablando para cerrar números, ya no compras un litro en 100 pesos, estás comprando 750 mililitros por 100 pesos. Pesos. O estás comprando, por ejemplo, ahora El también de los trastes también. el de los trastes. Ujú. Estaba viendo, fíjate que fuimos a pasear por un pueblito hermoso, y entonces ya comencé a ver, nos paramos en las tiendas, y ya empecé a ver que Bimbo ya no te vende el paquete de 2 conchas, ya te vende un paquetito con una concha, y ya no es de la misma concha grande, ya es una concha más Más pequeña. chiquita. ¿Por qué? Porque la gente necesita, o sea, la empresa necesita que la gente le siga comprando, necesitan seguir vendiendo y se las ingenian Ujú. con esta parte de la reduflación. Y por la otra parte, a ti pues, se te antoja y a veces no son, yo sé que no son productos de primera necesidad y si no, que nos platiquen la gente que nos hace el favor de escucharnos, compartirnos sus ideas, pero no es cierto, no es de primera necesidad, pero sí es algo que de repente se te antoja y a lo mejor más a tus niños, ¿no? Cuando sales con tus pequeños, pues, ¿qué pasa? Todo quieren. Y dices, híjole, pues ya tienes 2 de esos, ¿para qué quieres otro? Mamá, es que salió este color y es bien bonito y mira, y es que, oh, caray. O, oye, mamá, es que se me antoja, hija, pues ya sabes, chocolate, mamá, por favor, porfita, ¿no? Y empieza todo este escenario. Pues bueno, qué es lo que hacen las empresas? Pues tienen que buscar vender, ¿no? Porque si no venden, otra vez es el efecto dominó, o sea, todo se va afectando. Si no venden, ¿qué es lo que sucede? Pues no hay utilidades, no hay No hay ganancias. utilidad. Si no hay utilidades, no hay ganancias, pues de dónde se va a seguir sosteniendo la nómina? Y entonces, si no hay para sostener la nómina, es cuando comienzan los despidos. Y hay empresas, y me ha tocado ver empresas, que como ellos hacen lo imposible, y eso me consta, hacen lo imposible por lo último que sea en una reducción de gastos, lo último que se tiene que tocar es el Es recurso la humano. nómina. Pero llega la nómina, pero llega un momento en el que definitivamente no es sostenible, ¿no? Exacto. Y ahí va otro factor, ¿no? Que es precisamente el crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto. O sea, eso, ¿qué te implica? Ese indicador te dice cuánto va a crecer tu economía. Y entonces imagínate que si el de México está al menos del 2% y las previsiones a futuro apenas ya alcanzan 2%, 2 y piquito, pues la Que empresa, nos está diciendo, sí, no tiene crecimiento, o muere, o se reinventa, o se pone a la venta, también muchas veces pasa, ¿no? Porque creo que también esa parte que dices del desempleo, lleva, digamos, si es un nivel corporativo, pues conlleva ciertas cosas, ¿no? Pero también hay desempleo en el campo, hay desempleo en tema, por ejemplo, de transportes, hay desempleo, y eso lleva precisamente a delincuencia, ¿no? O sea, con esta parte que mencionas anteriormente del crimen organizado, del pago de piso, pero también si no se tiene para ese pago de piso, continuar con ese pago de piso, por otro lado también ataca el tema de la delincuencia, ¿no? Donde no hay o sea, no hay abasto para que funcione como que todo el tema del transporte correctamente y empieza todo eso, ¿no? Todo lo que pues sí, que muchas veces, inclusive en las noticias, no lo vemos, ¿no? así, O sea, eso es lo que no se ve, ¿no? Pero que realmente sí está sucediendo, ¿no? Porque creo que también muchas veces decimos, es que no vemos las noticias porque no es verdad,
pero sí hay cosas que sí impactan, o sea, que necesitamos entender de fondo que sí realmente nos está impactando. Exacto, Bere, sí, o sea, insistimos en estos temas, todo es aparte de que todo está globalizado, internamente todo también hace un efecto dominó. Si las empresas crecen, tu economía va a crecer porque va a haber más empleo, porque te vas a poder colocar, porque vas a poder... Hay otra cosa, fíjate, bien importante y yo creo que todo el mundo lo hemos vivido. Estudiaste una carrera, tienes una licenciatura, tienes una maestría, bueno, ya hasta tienes Doctorado un doctorado, un posgrado, y estás 1000 bien diplomados. preparado, eres una persona responsable, ética, vaya, tienes todas las cualidades que tu industria te exige, te pide desde el conocimiento técnico, el conocimiento humano, etcétera, ¿no? Y entonces vas, tocas la puerta, dejas currículum, vienes a la entrevista y de pronto ves los salarios y dices, no es cierto, o sea, tanto tiempo estuve estudiando para ganar apenas poquito arriba del mínimo y pues sí, lamentablemente estamos en una situación en la que las empresas, pues, o no decía un amigo, no, es que es lo que no quieren. Pues bueno, vamos a dejar la puertita ahí semi emparejada, ¿no? A esa opción. Pues sí, a lo mejor muchos se aprovechan de la situación y aunque pueden, no quieren, ¿no? Pero sí te puedo decir que la gran parte de las empresas están pasando por temas económicos relevantes, ¿no? Ya no, Como recesiones, ¿no? Es ya, como una sí, recesión interna. hoy ya no vendes lo mismo que vendías antes y lo volvemos al mismo punto de partida. Lo ves tú en el súper con los productos. Están haciendo de todo para poder seguir sosteniendo la marca, la empresa. Hay empresas que inclusive han tenido que fusionarse con otras, como bien dices, Bere, optan por venderlas o fusionarse, ¿no? Hay marcas que de pronto dices, ay, ¿a poco? Que esa marca no era de Herdes, por ejemplo, o Sí. que, pues no, ya, por ejemplo, caso McCorney, ¿no? Ya, pues cambian de dueño. Hay una cosa que hay que entender, podemos en el súper ver marcas, muchas marcas de diferentes productos y pertenecer a una sola A la empresa, misma. a la misma. Y Entonces, esas también, empresas a veces, perdóname, esas empresas a veces lo que hacen es que venden una, dos, dependiendo de sus marcas estrellas para poder seguir impulsando a las otras. Entonces, sí, hoy todo eso te afecta porque te insisto, quieres ir, has estudiado, quieres conseguir un buen trabajo y pues no, pones tu negocio, Bere, también tienes tu exacto. negocio y está muy difícil poderte colocar, competir, ¿no? Ya también hay muchísima competencia, yéndome más arriba todavía, la infraestructura en México, el tema de la corrupción, vas a decir, ay, no inventes, no es algo inventado, créanme, la corrupción es un cáncer de nuestro país. Sí. Lo que es la corrupción, lo que es, y con todo respeto lo digo, la deficiencia de nuestro plan educativo son los dos enormes cáncer de nuestro país, porque no tenemos una adecuada educación. Y si no tenemos una adecuada educación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguimos teniendo estas personas, esta gente corrupta en el sistema. Y lo estamos viendo ahorita en la mañana antes de salir de casa, Pemex. O sea, Pemex es la empresa más importante de nuestro país, es una empresa petrolera Petrolera. y es la empresa más endeudada que tenemos. Y todo Sí. eso, todo ese endeudamiento, ¿de dónde sale? ¿Por qué surge? ¿Por qué está? ¿Por qué de pronto, pues sí, ves los combustibles como los tenemos tan altos? Pues simplemente por esta
palabra muy fea, horrible, que es la corrupción. Sí, Lamentablemente de ahí, pues todos los partidos, porque no hay partido que no se haya beneficiado de esta empresa de Pemex, pues todos la han, eh, enviciado. así es. Entonces, Ujú. pues hoy si queremos tener mejores finanzas, como sociedad nos toca exigir un mejor plan de educación. Nos toca exigir menos corrupción. Ay, Arcelino, me metes a meter con política. No me voy a meter con política y aquí va. Pero sí es importante que lo tengamos en el mapa. O sea, mientras no tengamos una buena educación para nuestros chiquitos, es más, ¿cuántas veces, Bere, hemos comentado, le urge al plan educativo meter esta materia de finanzas, De enseñar finanzas. desde chiquititos a que qué es el mercado de valores, qué se compra ahí, por qué es tan interesante, por qué me puede hacer ganar, por qué puedo perder, por qué puedo, etcétera, ¿no? Y Ujú. empezaron y fíjense, y papás, de verdad que esto apenas lo dijimos en una conferencia y me gustó y ya lo estoy nuevamente transmitiendo, porque así como le das a tu chiquito un celular, así como ya lo ves que está preparado para que tenga un celular, porque los niños chiquitos no están preparados para celulares, ¿eh? Pero bueno, ya le dejas el celular, así con esa misma comisión, deberías de enseñarle a que también maneje el dinero digital a través de una plataforma de algún banco. Y hay algunos que estaba escuchando también ya están empezando a hacer estas, ojalá que sí Las- salga pronto al mercado, ¿no? Pero tú como papá, si en la escuela no lo hacen, en primera, tú como papá tienes la obligación de informarte, de prepararte para esto, no necesitas estudios, es simplemente acercarte a una institución financiera debidamente regulada y pedir esta información y enseñarte a que el dinero trabaje para ti, a ejercitar tu dinero y a su vez este conocimiento trasladárselo a tu chiquito. Porque, insisto, si ya le dejamos un celular, si dejamos ver YouTube, si dejamos hacer N cantidad de cosas inservibles, también puedes hacer esta parte de enseñar, aprender y enseñarle a tus hijos. México necesita, fíjate que en México somos así de personas que estamos o que invierten y que ponen a trabajar su dinero. Exacto. México ahorra Porcentaje mucho, chiquitito. pero les hace falta ahora el tema de la inversión. Entonces, si a tus chiquitos les estás enseñando el ahorro, ahora enséñales a que ese ahorro puede producir riqueza y esa riqueza les va a ayudar a montar el negocio que quieres, las vacaciones que quieres, bueno, hasta en un futuro el coche que quiere, ¿no? No sé qué opinas tú, Bere. Exactamente, digo, definitivamente con toda esta educación de los pequeños, sí empieza en los pequeños, ¿no? Definitivamente sí tenemos un déficit una deficiencia, ¿no? En el sistema escolar. Precisamente, pues por eso existen las escuelas particulares, pero en muchos países no existen las escuelas particulares. Las escuelas estatales, la educación de los niños es súper eficiente, súper robusta para que estén preparados. Entonces, desafortunadamente, pues también habemos muchas personas que a veces no tenemos esa posibilidad, ¿no? Pero también no tenemos esa posibilidad, pero sí tenemos ese alcance a plataformas de YouTube, a plataformas educativas, a muchas cosas que, como bien lo dices, podemos retroalimentarlo, eh, podemos trasladar ese conocimiento, podemos aprenderlo. El chiste es que busquemos ese aprendizaje constante, ¿no? Y bien lo mencionas, educación financiera desde los pequeños. La parte también, yo sumaría que todos los niños deben de tener educación financiera y un curso de ventas, porque sea
lo que quiere hacer administrativo, contador, astronauta, todo lo que seas, te necesitas saber vender. Te tienes que saber vender para un puesto de trabajo. O sea, comenzando desde ahí, ¿no? Tú te tienes que saber vender para un puesto de trabajo. Yo no soy fíjense que ahí tiene mucha razón Bere. Yo en mi caso, o sea, yo soy como que un poquito más ratón de oficina, pero vendedora como tal, o sea, no, increíblemente, ahí donde nos escucha, no soy tan talentosa en el ámbito vendedor, ¿no? Afortunadamente, hemos generado ventas por recomendaciones tras recomendación, gracias a Dios, gracias a nuestros clientes. Pero en efecto, así, vendedora, es un buen tip. O sea, tenemos que aprender a vender. Lo podemos desarrollar, exacto, digo. Pero pues bueno, nos falta mucha información, Bere, todavía nos faltó tiempo. No, nuevamente sí, vamos a hacer una segunda, yo creo que en 3 semanas más o menos les avisamos, vamos a retomar este tema para que sigan conociendo más conceptos, sigan viendo cuál es la relación con tu vida y lo que pasa, lo que nos mueve todos esos indicadores económicos. Y pues, Bere, pues creo que así lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque sí nos falta tiempo. Porque sí nos falta bastantes conceptos que sí, yo creo que sí es importante que los conozcamos, ¿no? Que no nos quedemos con ¿qué es eso? ¿Y cómo? ¿Y el otro? Y digo, poco a poco es ir aprendiendo. La verdad es que no necesitamos ser expertos, ¿no? Muchas veces no necesitamos ser expertos, para eso están los expertos, ¿no? En este caso, Ara domina bastante este tema y la verdad es que pues también detrás de nosotras hay un equipo también de trabajo, una compañía, un respaldo, que pues también es precisamente esa parte. Nosotros como clientes del otro lado, porque también nosotras somos clientes de las instituciones de las que hablamos, ¿no? Siempre. Entonces, esa parte pues es tener tranquilidad y simplemente estar abiertos al conocimiento, ¿no? Y que tengamos esa naturaleza del por qué sí, por qué no, bueno, pues a mí qué me importa, pero sí me tiene que importar porque sí me está afectando mi bolsillo. Entonces, digo, todo eso pues es parte de lo que queríamos abordar en este momento. Y pues hasta aquí lo vamos a dejar, vamos a continuarlo más adelante. Ustedes lo van a ver en el título de los episodios. Y pues espero que hayan aprendido un poquito, entender de por qué hablar del dólar, de la inflación, de las guerras, del mundial, nos puede beneficiar o afectar. Así es. Pues también me despido, muchas gracias. Si tienen una duda en particular, escríbame a contacto@invergana.com y con gusto les vamos a responder. Muchas gracias Frida Café, gracias Gio, gracias Bere y nos vemos la siguiente semana. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Con la información correcta y un poco de planeación, podemos construir un futuro lleno de posibilidades. Las finanzas no son solo números, son historias, son sueños y son metas. Te espero en la próxima a la misma hora. Dicen que el arte se pinta, pero también se saborea. Frida Café. Un café con alma mexicana creado para honrar el espíritu libre de Frida y la riqueza de nuestra tierra. Frida Café. No solo lo tomas, lo vives. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.